Hola, en este video se resolverá un ejercicio correspondiente al ciclo de Otto ideal. El enunciado del ejercicio dice que un ciclo de Otto ideal tiene una relación de compresión de 8. Al inicio del proceso de compresión, el aire está a 100 kPa y 17 grados Celsius y 800 kJ por kilogramo de calor se transfieren a volumen constante hacia el aire durante el proceso de adición de calor. Tome en cuenta la variación de los calores específicos del aire con la temperatura y determine, inciso A, la temperatura y presión máximas que ocurren durante el ciclo, inciso B, la salida de trabajo neto e inciso C, la eficiencia térmica. Entonces aquí tenemos el bosquejo del diagrama presión volumen específico para el ciclo de Otto ideal. El ciclo de Otto ideal consta de 4 pasos, el cual el primero de ellos es del 1 al 2 es una compresión isentrópica, del 2 al 3 es adición de calor a volumen constante, del 3 al 4 es una expansión isentrópica y del 4 al 1 es rechazo de calor a volumen constante. Para determinar la temperatura y presión máximas que ocurren en el ciclo, esos datos, ¿de dónde los vamos a obtener? La temperatura y presión máximas en un ciclo de Otto ocurren al final del proceso de adición de calor a volumen constante. ¿Qué significa? Necesitamos la temperatura en el punto 3 y su presión. Entonces vamos a comenzar. Entonces para llegar al punto 3 vamos a empezar analizando esta primera etapa. Entonces vamos a ver. Vamos a analizar del 1 al 2. Es una compresión isentrópica. ¿Qué datos tenemos? Nos dicen que la temperatura al inicio de la compresión es de 17 grados Celsius y nos están dando la presión de 100 kilopascal. Entonces lo que hacemos en esta situación es que vamos a obtener la temperatura y la presión en el punto 2 para luego analizar del 2 al 3. Aquí tenemos que fijarnos en la parte que nos dice tome en cuenta la variación de los calores específicos del aire. ¿Qué significa aquí? Que nosotros tenemos que utilizar la propiedad de volumen específico relativo. Por lo tanto, vamos a utilizar la tabla A17 del libro de termodinámica del Cengel para obtener las propiedades termodinámicas pertinentes. Entonces lo que hacemos es que nos vamos a ir a la tabla A17, ¿sí? Y a la temperatura de 17 grados Celsius, que en este caso serían 290 Kelvin, vamos a obtener el volumen específico relativo, que va a ser igual a 676.1. ¿sí? Ya teniendo este valor, lo que hacemos ahora es hacer lo siguiente. También nos dicen que tenemos una relación de compresión de 8. ¿Qué significa esto? La relación de compresión se representa con la letra R y va a ser igual al volumen específico 1 sobre el volumen específico 2. Y esto es el valor de 8. Esto va a ser igual también a la relación que existe entre el volumen específico relativo 1 y el volumen específico relativo 2. Entonces de aquí vamos a tener el volumen específico relativo 2. El volumen específico relativo 2 va a ser igual al volumen específico relativo 1 sobre 8. Y vamos a tener un valor de 84.51. Entonces con este valor nos vamos a ir a la tabla A17 y ahora en la columna del volumen específico relativo vamos a interpolar para obtener la temperatura correspondiente en ese punto y va a ser de
652.4 Kelvin. Ya teniendo la temperatura en ese punto, vamos a calcular la presión, recordando que presión 1 por volumen específico 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por el volumen específico 2 sobre la temperatura 2. Entonces, acomodando esto, vamos a ver que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 que te multiplique temperatura 2 sobre temperatura 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Volumen 1 sobre volumen 2 es 8. Aquí la temperatura 1, recuerden que se tiene que tomar en Kelvin, entonces aquí sería, la temperatura 1 sería 290, la temperatura 2 es de 652.4 Kelvin, y al sustituir vamos a obtener que la presión 2 va a ser de 1799.7 kilopascal. Es adición de calor a volumen constante. A volumen constante. Lo que sabemos aquí es que el volumen 2 es igual al volumen 3 y tenemos que hay un calor de entrada de 800 kilojoules por kilogramo. Entonces, aquí, para obtener uno de los datos que nos piden, vamos a realizar un balance de energía en el proceso del 2 al 3. Es un sistema cerrado, en este caso son las energías de entrada menos energía de salida es igual al cambio en la energía interna. Entonces, es a volumen constante, no hay trabajo, es calor de entrada, es igual, en este caso, delta U, final es U3 menos U2. Entonces, como en el punto 2 tenemos la temperatura y tenemos este valor del calor de entrada, de esta ecuación vamos a tener la U3 y a partir de la U3 podemos determinar la temperatura. ¿Sí? Que recuerden que la energía interna para un gas ideal depende exclusivamente de la temperatura. Entonces, de la tabla 17 vamos a obtener la energía interna 2 utilizando este valor. El del volumen específico relativo 2 de 84.51. A partir de este dato de la tabla A17 vamos a obtener que la energía interna en el punto 2 es de 475.11 475.11 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, ya teniendo este dato, vamos y obtenemos el U3. El U3 va a ser igual al calor de entrada más la energía interna 2, y esto va a ser igual a 1275.11 kilojoules por kilogramo. Entonces, con este valor de la energía interna de la tabla A17 vamos a obtener la temperatura correspondiente. Entonces, la temperatura de la tabla A17 a este valor de la energía interna le corresponde 1575.1 Kelvin. Entonces, aquí encontraríamos el primer valor, la temperatura máxima.
Ahora nos falta la presión. En este caso, como es a volumen constante, tenemos la ecuación que podemos aplicar aquí es que presión 2 sobre temperatura 2 es igual a presión 3 sobre temperatura 3 a volumen constante. Y de aquí vamos a despejar la presión 3, que sería igual a la presión 2 que te multiplica a la temperatura 3 sobre la temperatura 2. En este caso tendríamos que la presión era 1799.7, que te multiplica, la temperatura 3 es 1575.1 sobre la temperatura 2, que era de 652.4. 652.4. Y obtenemos que el valor para la presión en el punto 3 es de 4345 kilopascal. Y entonces así obtenemos la temperatura y presión máximas en el ciclo. Ahora para el siguiente apartado nos piden que determinemos la salida de trabajo neto. Aquí, como por ejemplo ya tenemos el calor de entrada, lo que vamos a hacer es calcular el calor de salida y con base al calor de entrada y calor de salida obtenemos el trabajo neto. Entonces, para calcular el calor de salida vamos a hacer un balance de energía en el proceso del 4 al 1, ¿sí? El 4 al 1 es un rechazo de calor, es rechazo de calor a volumen constante, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo, recuerden que es energía de entrada menos energía de salida es igual al cambio en la energía interna. Entonces aquí no hay energía de entrada, si hay de salida, es el calor de rechazo y va a ser igual. En este caso la final es 1 y la inicial es 4. Este negativo lo absorbe esta diferencia, por lo tanto el calor de salida va a ser igual a U4 menos U1. El U1 lo podemos obtener de la tabla 17 porque tenemos la temperatura en ese punto, que es la de 17 grados Celsius, que en Kelvin es 290 Kelvin. Entonces a la temperatura 1 de 290 Kelvin de la tabla A17 se obtiene que la U1 es igual a 206.91 kilojoules por kilogramo. Para obtener la U4 necesitamos la temperatura en ese punto, por lo tanto vamos a analizar, para obtener la temperatura en ese 4 lo que tenemos que hacer es analizar el proceso del 3 al 4, que es lo que vamos a hacer. Entonces aquí, por ejemplo, del 3 al 4, que es una expansión isentrópica, vamos a tener que la relación, en este caso recuerden que era B1 sobre B2, y vamos a ver que el B1 es igual a 4 y el B2 es igual al B3. Entonces aquí tendríamos que sería B4 sobre B3
que esta relación es lo mismo que el volumen específico relativo 4 sobre el volumen específico relativo 3. Entonces vamos a obtener el volumen relativo 4. El volumen específico relativo 4 va a ser igual. Esta relación, recuerden que es de 8. 8 veces el volumen específico relativo 3. Entonces, el volumen específico relativo 3 lo tenemos que obtener de la tabla A17 a la temperatura 3, que es a esta temperatura de 1575.1 de la tabla A17, obtenemos que es el valor de 6.108, 6.108, y multiplicado por 8 teníamos que el volumen específico relativo 4 va a ser de 48.864, ¿sale? Entonces, con el volumen específico relativo 4 de 48.864, en la misma tabla vamos a obtener que la temperatura 4 va a ser igual a 795.6 Kelvin y la energía interna va a ser de 588.74 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, ya teniendo el valor de la energía interna en el punto 4, vamos a obtener el calor de salida. Entonces, el calor de salida es U4 menos U1. El U4 es de 588.74. Le restamos el valor de U1 de 206.91. 206.91. Y vamos a obtener que sería de 381.83 kilojoules sobre kilogramo. Por lo tanto, el trabajo neto va a ser igual al calor de entrada menos el calor de salida. El calor de entrada era un valor de 800 kilojoules sobre kilogramo menos 381.83. Entonces vamos a tener que es de 418.17 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, con esta parte se concluye el inciso B. Y ya por último, vamos a determinar lo que es la eficiencia térmica del ciclo. Entonces, la eficiencia térmica del ciclo va a ser igual al trabajo neto sobre el calor de entrada. Son datos que ya tenemos, sería 418.17 entre 800, vamos a tener que sería de 0.523, lo multiplicamos por 100 o 52.3%. Y con esto se concluye la solución a este ejercicio del ciclo de Otto ideal.